Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a este seminario extraordinario del posgrado en Ciencias Físicas. En esta ocasión tenemos el honor de tener aquí al doctor Eloy Ayón Beato, que nos visita virtualmente desde el Departamento de Física del CIMBESTAB a presentarnos esta plática de precalentamiento sobre el Premio Nobel de Física del año 2020, ya que mañana se anuncia el Premio Nobel de Física de 2021. Antes de darle la palabra al doctor Eloy, permítame leer brevemente una semblanza de su trayectoria. El doctor Eloy Ayón Beato se graduó de licenciatura en la Universidad de La Habana bajo la supervisión del doctor Alejandro Cabo, realizando estudios preliminares sobre las singularidades de los agujeros negros. Posteriormente retomó estos estudios durante su doctorado en el CIMBESTAB, bajo la supervisión del doctor Alberto García, investigador emérito del Departamento de Física. Su trabajo conjunto los llevó a encontrar la primera solución exacta de un agujero negro regular en relatividad general, publicación catalogada como topside de más de 500 citas, que es la máxima categoría que otorga la base de datos de InspireHep. Varios de los resultados de su tesis de doctorado son hoy también trabajos de topside en la misma base de datos, lo que explica también por qué ganó los premios Rosenbluth del CIMBESTAB y de Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis de doctorado. Realizó su postdoctorado en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia bajo la supervisión del doctor Jorge Zanelli, ampliando su experiencia en el tema de agujeros negros y realizando varias contribuciones convertidas también en topside con el tiempo. Posteriormente, se incorporó como profesor titular a la Universidad Veracruzana y más tarde a la planta del Departamento de Física del CIMBESTAB. Sus intereses abarcan un amplio espectro de temas en gravitación que incluyen la física de agujeros negros, la comprensión de la gravedad en altas y bajas dimensiones, así como otras teorías modificadas, aspectos gravitacionales de la teoría de cuerdas, de efectos topológicos en espacios curvos, las simetrías residuales del campo gravitacional y varios tópicos relacionados. Su investigación se ha beneficiado de su alta experiencia en el uso intensivo de técnicas de computación simbólico-algebraica, y sus contribuciones acumulan más de 2.600 citas en la base de datos de InspireHep. Desde su incorporación al CIMBESTAB en 2008, ha graduado 6 estudiantes de doctorado, 11 de maestría, y desde el año 2006 tiene la distinción de investigador nacional nivel 3, que es casi la más alta categoría del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues es un gusto tenerlo aquí. Así que pues adelante, Eloy. Muchas gracias. Bueno, gracias Pavel, gracias también por la presentación. Y bueno, me complace mucho esta idea de tener un precalentamiento sobre el premio Nobel, considerando que mañana es el anuncio del premio Nobel 2021. Bueno, con Pavel encontramos que era una muy buena idea hablar justo antes de qué pasó el año pasado, para estar un poquito preparados, qué fue lo que ocurrió el año pasado. Bueno, el año pasado, bueno, acá tengo esta transparencia, ¿no? O sea, el título de la charla es La singularidad del Premio Nobel de Física 2020. Y bueno, esta es una foto muy importante para nosotros porque si uno revisa, por ejemplo, en Wikipedia o cosas así en Internet, obviamente Penrose es una figura muy reconocida, pero uno de los últimos premios que recibió antes del Nobel fue justo el doctorado honoris causa por parte del CIMBESTAB. Y entonces no poner, o sea, no me perdonaría la gente del CIMBESTAB no poner esta foto, así que tengo que empezar con ella. Ok, entonces bueno, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado le dieron el premio Nobel obviamente a Roger Penrose de la Universidad de Oxford, por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la relatividad general. También lo compartieron la otra mitad, Reinhard Genzel, de la Universidad de California y de Max Planck, y Andrea Ghez, de la Universidad de California, uno en Berkeley y el otro en LA, por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Ok, bueno, el propósito de este coloquio, de este seminario, o sea, es dilucidar cuáles son los fundamentos de esta afirmación del Comité Nobel de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la relatividad general. Eso es lo que vamos a intentar
discutir, de eso los voy a intentar convencer. Y bueno, al final comentaremos brevemente sobre los esfuerzos para poner a prueba esta predicción de la relatividad general. Ok. Bueno, en general esta charla está preparada para no físicos, así que perdónenme ustedes que son físicos. Voy a empezar de una manera muy elemental y la idea es llegar a las ideas fundamentales, llegar a discutir las ideas fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo que un poquito poner sobre la mesa cuáles son los principios básicos de la relatividad. Y entonces, bueno, hay dos reglitas simples que uno puede usar o con la cual puedes poner la relatividad a los civiles, ¿no? Y una es que la rapidez de la luz es constante en todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, si uno define la velocidad como la razón entre tiempo y espacio, bueno, esa cantidad sería una constante para la luz. Y la otra reglita que uno podría usar para describir todo lo que necesitamos en esta charla es que todo objeto con masa debe moverse necesariamente a una rapidez menor que la de la luz, ¿no? Entonces, esa razón entre espacio y tiempo, si le llamamos c a la velocidad de la luz, tiene que ser necesariamente estrictamente menor que c para los objetos masivos. Muy bien. Entonces, imagínense que, bueno, tomamos las unidades que siempre tomamos en la física, tomamos c igual a 1, o sea, eso es tomar un sistema de unidades donde medimos todas las velocidades con respecto a la velocidad de la luz, y hacemos un grafiquito, ¿no? Con tiempo y espacio. Y bueno, en ese grafiquito los rayos de luz obviamente se van a mover por conos de luz, van a ser líneas rectas de 45 grados, y los observadores, eso nos da lugar a estos conos que he pintado acá, o sea, con las dos pendientes posibles, más 1 y menos 1, y los observadores materiales obviamente tienen que moverse a velocidades menores, y eso daría pendientes que están justo entre 1 y menos 1 y tendrían que moverse necesariamente dentro de estos conos de luz. Entonces aquí las líneas azules que representan los conos de luz, por donde se va a mover la luz, y la trayectoria verde representa la trayectoria de una partícula con masa. Bueno, todos los puntos en este grafiquito obviamente representan eventos. Entonces imagínense que tomemos un espacio que sea el espacio de todos los eventos posibles. O sea, a cada evento le asociamos 4 números, que sería el instante de tiempo en que ocurren y las 3 dimensiones espaciales. Entonces ese espacio abstracto, ¿no?, de todos los eventos, que a cada evento le podemos asociar 4 puntitos, le llamamos el espacio-tiempo. Bueno, el espacio-tiempo, por lo que acabamos de comentar, tiene asociada a lo que se llama una estructura causal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sabemos en cada evento por dónde se tienen que mover los rayos de luz, se tienen que mover por conos de luz, y también sabemos cómo se mueven las partículas materiales. Las partículas materiales necesariamente tienen que moverse dentro de los conos de luz, y entonces en cada evento podemos decir hacia dónde podemos ir y desde dónde podemos venir. Entonces, el espacio-tiempo tiene implícita esta información de la estructura, de una estructura causal. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué define a la relatividad especial, considerando lo anterior? Bueno, uno podría tomar unos elementos muy básicos de la relatividad especial, que serían los siguientes. Uno podría decir que describe la física en ausencia de un campo gravitacional que deja invariante la estructura causal. Y esta estructura causal es una estructura que es rígida, o sea, los conos de luz son rectos, son iguales que en cualquier evento, o sea, en cualquier evento ellos son líneas de 45 grados. Acá no se ven que sean de 45, obviamente para aprovechar el espacio, pero son de 45 grados. Y entonces, bueno, aquí surge una pregunta. Hicimos la aclaración de que describe la física en ausencia de un campo gravitacional. Bueno, ¿qué hacemos en presencia de un campo gravitacional? La respuesta a esta pregunta también la dio Einstein, y la respuesta es muy sencilla. El espacio-tiempo simplemente se curva. Y entonces, al curvarse el espacio-tiempo, lo que ocurre es que la estructura causal se curva junto con el espacio-tiempo, y ahora
adquiere otras propiedades. Primero, es dinámica, ya no es rígida. Y los conos de luz resultantes ahora van a ser curvados, y no solo eso, o sea, van a ser dependientes del evento. Ya no son los mismos en cada evento, sino que van cambiando de evento a evento, y además están curvados. Y la forma en que uno determina esa estructura causal es a partir de las ecuaciones de Einstein. Entonces, en ese sentido, uno podría describir, uno puede describir de manera pedestre, ¿no?, que es la relatividad general, como aquella que describe la física en presencia de un campo gravitacional donde la estructura causal es dinámica y los conos de luz resultantes son curvados y son dependientes del evento. Ok, muy bien. Entonces, entendiendo esto, una diferencia básica entre relatividad especial y relatividad general, pues yo les voy a poner un ejemplo de una estructura causal. Este es el ejemplo de una estructura causal que está asociada a un campo gravitacional que es esféricamente simétrico y que describe algo que tiene masa m. Entonces fíjense, aquí tenemos unas líneas que son rectas, líneas de 45 grados que son rectas, que son las rojas, y tenemos estas otras líneas que son azules. Entonces en la intercepción de ellas tenemos los conos de luz, ¿no? Y acá tengo que aclarar, en este caso de esta estructura causal en particular, como es esféricamente simétrico el objeto que estamos describiendo, en principio, o sea, que algo sea esféricamente simétrico simplemente quiere decir que nada depende, o sea, que no depende de las direcciones, ¿no? Y entonces, básicamente, como no hay dependencia en las direcciones, acá cada punto representa una esfera de un área 4pi r cuadrado. O sea, no importa ninguna de las direcciones, entonces cada puntito aquí representa una esfera de un área determinada. Entonces fíjense que cuando tenemos, aquí hay una esfera de radio R igual a 2m, y cuando tenemos esferas que tienen R mayor que 2m, bueno, los conos de luz son como estándar, o sea, uno puede moverse hacia esferas mayores o hacia esferas menores, o sea, uno puede moverse hacia el exterior o hacia el interior. Pero algo raro pasa aquí, porque fíjense que estos conos ya no pueden, cuando uno se mueve por ahí, ya no puede moverse hacia el exterior. Y concretamente lo que ocurre es que para R menor que 2m uno no puede escapar al infinito. Entonces, esta estructura causal es justo un ejemplo de lo que se conoce como un agujero negro. O sea, un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Y por escapar con precisión lo que queremos decir es que no puedes escapar al infinito. Y lo que determina este comportamiento es la existencia de lo que se llama el horizonte de eventos. Esta esfera en R igual a 2m representa un horizonte de eventos. Es la frontera donde cambia la estructura causal. No es una frontera física, es solamente una región del espacio-tiempo donde cambia la estructura causal, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde si uno entra, es donde uno no puede escapar al infinito. Entonces, fíjense que este horizonte de eventos dicta un comportamiento que es asimétrico, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que pasa hacia afuera a lo que pasa hacia adentro. Entonces, este carácter asimétrico, ¿no?, esta simetría del horizonte de eventos, está codificada en cómo se comportan de manera diferente las esferas que están afuera del horizonte de eventos de adentro. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tratar de aclarar eso. O sea, consideremos una esfera en el exterior, ¿no? O sea, y ahora hagamos el siguiente experimento mental. Vamos a poner fuentes de luz sobre toda esa esfera, ponemos fuentes de luz, y vamos a prender esas fuentes. Cuando prendamos, lo que va a ocurrir es lo siguiente: se van a formar dos frentes de onda, uno que va a ser divergente y otro que va a ser convergente. Eso pasaría en condiciones normales y eso es lo que pasa en las esferas del exterior. Entonces, obviamente, el frente de onda que es divergente da lugar es también una esfera que va a tener un área en azul, 4pi r cuadrado en azul, que va a ser mayor que la esfera que tiene 4pi r cuadrado en negro. Y el frente de onda convergente me va a dar lugar a una esfera también que tiene área 4pi r cuadrado rojo, que es menor que la esfera que tiene 4pi r cuadrado negro. Muy bien.
¿Cómo se vería eso en el espacio-tiempo, en estos grafiquitos, ¿no?, de estructura causal que hicimos? Bueno, se ve de esta manera. Así fue como lo vimos en la estructura causal que pintamos hace un rato. Teníamos estas líneas rojas que eran de 45 grados, que son justo el frente que es convergente, y tenemos esto representa el frente de onda azul, que es divergente, y aquí estamos representando el cono de luz, y esto es lo que pasaría para las esferas que están en el exterior. Y obviamente esto representa, este sería el comportamiento para una superficie cerrada convencional. Ok, bueno, analicemos ahora qué pasa con las esferas interiores. Y empecemos analizando ahora lo que acabamos de ver en la estructura causal. Para las esferas que tienen área tal que R es menor que 2m, lo que ocurre es que tenemos los dos frentes de onda son convergentes, tanto el rojo como el azul. Entonces, ¿cómo se vería eso en una esfera, en una figura de la esfera? Se vería, aquí obviamente los dos frentes de onda son convergentes, tanto el rojo como el azul. El rojo es más convergente que el azul, obviamente. Y acá, ¿cómo se vería? Se vería de esta manera, fíjense. O sea, nosotros aquí si hacemos este experimento mental, lo que ocurriría es lo siguiente. Prendemos la fuente sobre la esfera y de pronto cuando prendemos la fuente, los dos frentes de onda son convergentes. Uno más que el otro. Bueno, este es un ejemplo de lo que se llama una superficie cerrada atrapada. Y este concepto, ¿no?, de una superficie cerrada atrapada fue un concepto que introdujo Penrose. Y básicamente lo que ocurre en el caso del horizonte de eventos es que dentro del horizonte de eventos, en las cercanías del horizonte de eventos, hay superficies cerradas atrapadas, que son las que dictan este comportamiento simétrico entre el interior y el exterior. Muy bien. Entonces, bueno, acabo de decir, ¿no?, que alrededor del horizonte de eventos, en el interior, existen estas superficies cerradas atrapadas, y de hecho, en la estructura causal que les pinté, la vuelvo a repetir aquí, es aún más dramático ese hecho. O sea, no solamente ocurre aquí en el interior del horizonte de eventos, alrededor del horizonte de eventos, sino que en realidad en cualquier puntito que me pare, en cualquier evento que me pare, voy a tener exactamente el mismo comportamiento. O sea, los frentes de onda van a ser todos convergentes, y eso va a implicar que necesariamente siempre tengo que moverme a esferas cada vez menores, esferas cada vez menores. Entonces todo va a terminar simplemente en la esfera de área cero. O sea, todo termina en R igual a 0. Y eso me indica que algún problema debe ocurrir en R igual a 0, porque si yo empiezo a tirar partículas ahí, que entran al agujero negro, pasan el horizonte de eventos, bueno, todas necesariamente tienen que terminar en R igual a 0, y al final terminaré teniendo, no sé, por ejemplo, un número finito de partículas en algo que tiene volumen 0, o sea, voy a tener una densidad infinita ahí. Y en efecto, eso, el R igual a 0 en esta estructura causal es un ejemplo de lo que llamamos una singularidad. En general en física, ¿cómo denotamos o cuándo decimos que estamos en presencia de una singularidad? Bueno, cuando las cantidades físicas importantes o medibles se indefinen. Y por indefinen quieren decir o que toman valores infinitos o que oscilan demasiado y uno no puede determinar cuál es el valor ahí, ¿no? Y en este ejemplo que estamos describiendo es aún más dramático, porque lo que es singular es la descripción misma del espacio-tiempo. O sea, esta descripción con la que iniciamos de cómo representar a todos los eventos en este espacio abstracto que es el espacio-tiempo, esa descripción misma se rompe. Entonces es aún más dramático. Entonces la manera en que uno técnicamente en relatividad trata a las singularidades es de la siguiente manera. O sea, si hay una singularidad, pues una consecuencia es la siguiente. O sea, tomemos por ejemplo la curva de un observador o de un rayo de luz. O sea, si uno ve toda la historia del rayo de luz o del observador, que uno podría irlo continuando con otros observadores, etcétera, pues lo que uno va a ver es simplemente que el parámetro a lo largo de la curva perfectamente puede ir desde menos infinito a infinito. ¿Ya? Entonces, cuando hay una singularidad
lo que puede ocurrir es que si esa partícula choca con la singularidad, como eso, la singularidad no es parte del espacio-tiempo, pues ahí se interrumpe la trayectoria, ¿no? O la trayectoria es incompleta. Entonces, si uno ve el parámetro de la curva, pues uno ve que el parámetro va desde menos infinito hasta un valor muy preciso, o al revés, o sea, uno podría tener justo partículas o trayectorias que salen de acá, de la singularidad, entonces el comienzo sería un valor finito y el valor final sería infinito. Entonces, una manera de caracterizar a las singularidades es justamente esta. La manera técnica en que uno caracteriza las singularidades es justo en términos de incompletitud de las trayectorias. O sea, cuando uno tiene incompletitud de las trayectorias, uno dice que está en presencia de una singularidad, y esa es la manera técnica en que se definen las singularidades y se tratan las singularidades. Ok, bueno, entonces, bueno, les comento que el ejemplo de la estructura causal que les acabo de mostrar es el del agujero negro de Schwarzschild. Este agujero negro describe el estado final de un colapso gravitacional esféricamente simétrico. Einstein propuso la relatividad general en 1915 y justo en el 16 Schwarzschild salió con su solución. Schwarzschild fue a una conferencia de Einstein y de ahí se fue al frente y en el frente resolvió las ecuaciones de Einstein. Einstein pensaba que las ecuaciones eran muy no lineales, eran tan complicadas que uno no podía resolverlas exactamente. De hecho, cuando presentó la teoría, los efectos que describió fueron justo con soluciones aproximadas de las ecuaciones de Einstein. Y bueno, Schwarzschild mostró que en el caso, cuando hay simetría esférica, se puede resolver exactamente sin ningún problema, y envió la solución a Einstein y falleció en el frente. O sea, no pudo ver nunca el éxito, ¿no?, de su resultado. Pero bueno, es un ejemplo muy interesante que muestra, ¿no?, el compromiso, ¿no?, en general de los científicos, ¿no?, con la ciencia y con el conocimiento. Bueno, entonces, como esta estructura causal describe un colapso gravitacional esféricamente simétrico, aquí la pregunta de orden es la siguiente. Bueno, ¿cuántas de estas propiedades que he descrito son genéricas? O sea, ¿cuántas de estas propiedades van a ocurrir también en un colapso realista? Un colapso realista para nada es esféricamente simétrico. O sea, un colapso realista es tremendamente violento, no tiene simetrías, y entonces la pregunta sería, bueno, ¿estas son propiedades muy especiales, o sea, que tienen estos sistemas tan simétricos, o en qué medida estas son propiedades genéricas o no de los colapsos gravitacionales? Bueno, la respuesta a esta pregunta es el contenido de un teorema que demostró Penrose en el año 65, que salió publicado en Physical Review Letters, y que por ese resultado es que recibió el Nobel el año pasado. Entonces vamos a analizar cuál es el contenido de este teorema. Bien, el teorema de Penrose, como todo teorema, tiene unas hipótesis y llega a una conclusión. Las hipótesis son las siguientes. Vamos a ir describiendo cada una de estas hipótesis. La primera hipótesis es una condición sobre la energía, se llama la condición débil sobre la energía. Es una condición que lo que dice es que la densidad de energía localmente, únicamente sobre las trayectorias de luz, es positiva. Entonces, es por eso que se considera que es una condición débil sobre la energía. Lo que dice es que la configuración física que estoy estudiando es una configuración físicamente razonable. Voy a pasar a la tercera hipótesis, que dice que existe una superficie cerrada atrapada. Justo acabamos de describir qué cosa es una superficie cerrada atrapada, y eso lo que nos está diciendo es que si hay superficies cerradas atrapadas, hay un horizonte de eventos y por tanto hay un agujero negro. Y voy a pasar a la conclusión y voy a analizar después la segunda hipótesis. La conclusión lo que dice es que tengo incompletitud geodésica nula. ¿Eso qué quiere decir? Que hay rayos de luz que interceptan una singularidad. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar ahora qué significa la segunda hipótesis del teorema. Pero para eso tenemos que hacernos la siguiente pregunta. O sea, los físicos estamos interesados en la predictibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones podemos predecir de verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Imagínense que tomamos un instante de tiempo inicial, que he denotado aquí de esta manera, con esta hipersuperficie sigma en T, y la pregunta es, bueno,
¿tiene sentido poner ahí condiciones iniciales y determinar la evolución de los sistemas físicos? En general sabemos que la manera de hacer eso es que describimos la evolución por medio de ecuaciones hiperbólicas. Y bueno, en las ecuaciones que están descritas, o sea, que son hiperbólicas, uno lo que tiene que hacer es poner condiciones iniciales y, bueno, entender cuál es el problema de valores iniciales, ¿no? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Imagínense un evento al futuro de esta hipersuperficie y tomemos su cono de luz hacia el pasado. Y aquí vemos que intersecta perfectamente, completamente la hipersuperficie. Entonces, eso quiere decir que si yo pusiera valores iniciales sobre esta región de la hipersuperficie, y las ecuaciones que estoy usando son ecuaciones hiperbólicas, yo puedo determinar de manera única qué es lo que ocurre en este evento que está acá. De hecho, ese no es el único evento donde ocurre eso, hay muchos más eventos donde yo puedo, que intersectan su cono de luz pasado, intersecta completamente la hipersuperficie. Entonces yo puedo poner condiciones iniciales en su pasado sobre la hipersuperficie y determinar completamente a través de las ecuaciones hiperbólicas qué es lo que ocurre en esos eventos. Entonces, puedo además determinar cuál es el conjunto de todos los eventos donde ocurre eso, donde puedo determinarlos completamente a partir de las condiciones iniciales que pongan en esa hipersuperficie inicial, y ese conjunto se conoce como el dominio de dependencia futuro de la hipersuperficie sigma T. De la misma manera que hago esta pregunta hacia el pasado, la puedo hacer hacia el futuro, la puedo hacer también hacia el pasado. O sea, puedo preguntarme cómo puedo evolucionar hacia el pasado y determinar completamente lo que ocurre, ¿no? Entonces tengo eventos cuyo cono de luz futuro intersecta completamente a la hipersuperficie. Entonces, si yo pusiera condiciones iniciales acá, yo podría evolucionar hacia el pasado y determinar qué es lo que pasa acá completamente. Y de esa manera determinar todos los eventos donde ocurre eso, y eso obviamente me define el dominio de dependencia pasado de la hipersuperficie. Si tomo la unión de ambos, el dominio futuro y el dominio pasado, eso me define lo que se llama el dominio de dependencia total de la hipersuperficie. Bueno, cuando el dominio de dependencia total coincide con el espacio-tiempo, uno dice que el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico y que la hipersuperficie sigma T es una superficie de Cauchy. O sea, este es un ejemplo de un espacio-tiempo bonito, o sea, un espacio-tiempo donde no voy a tener ningún problema, donde yo voy a poder poner condiciones iniciales y determinar completamente lo que ocurre en todo el espacio-tiempo a partir de las condiciones que yo ponga en esa superficie inicial. ¿Ya? Bueno, pues esto es un espacio-tiempo muy lindo, pero no son los únicos espacio-tiempos que conocemos. O sea, imagínense lo siguiente, imagínense que tomemos un espacio-tiempo M, que estoy denotando aquí por estas lineecitas en negro. Entonces fíjense que el espacio-tiempo M es más grande que el desarrollo, ¿no?, de sigma T. Entonces tengo regiones que no están en sigma T. Entonces concretamente, imagínense que tomemos un punto, un evento que está acá, y tomemos su cono de luz hacia el pasado. Si tomamos su cono de luz hacia el pasado, vemos que se intersecta con sigma T, pero intersecta también regiones que están aquí como una especie de frontera. Entonces, para determinar lo que ocurre en este evento, yo no solo tengo que poner condiciones iniciales sobre sigma T, tengo que poner también condiciones de frontera aquí en esta superficie. Y entonces, no puedo determinar únicamente poniendo las condiciones iniciales qué es lo que ocurre en el pasado, en el futuro. Bien, entonces este es un ejemplo esquemático de cómo luciría un espacio-tiempo que no es globalmente hiperbólico. Y hay varios ejemplos de espacio-tiempos que no son globalmente hiperbólicos. Un ejemplo interesante que se usa en muchas aplicaciones en física teórica hoy en día es, por ejemplo, el espacio de Anti de Sitter. Tiene un montón de aplicaciones en lo que se llama la conjetura ADS-CFT o norma gravedad, que es uno de los tópicos más populares en física teórica hoy en día, y justo el punto de partida es un espacio que es de este estilo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya entendemos qué es
superficie de Cauchy. Entonces, la segunda hipótesis del teorema, que demanda la existencia de una superficie de Cauchy no compacta, lo que nos dice es que este espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, es un espacio-tiempo bonito, y que además, al no ser compacta, o sea, si la superficie de Cauchy fuera compacta, eso nos daría un espacio-tiempo que es compacto. En general no queremos espacio-tiempos compactos, porque en espacio-tiempos compactos tenemos el peligro de que las curvas causales se cierren, y entonces tener otros problemas de causalidad. O sea, no queremos que visitar a nuestros abuelos en el momento en que están concibiendo a nuestros padres o cosas de ese estilo. No queremos máquinas del tiempo. Entonces, bueno, esto lo que dice es que tenemos un espacio-tiempo que es globalmente hiperbólico y no compacto. Entonces, el teorema de Penrose lo que nos dice es que bajo estas tres condiciones tenemos incompletitud geodésica nula, o sea, tenemos una singularidad. Entonces, este teorema, o sea, junto a otros teoremas que demostró Hawking y Penrose también, o sea, por separado y juntos, exhiben que la formación de singularidades en relatividad general es genérica, o sea, no depende de las simetrías del sistema, y es en algún sentido inevitable, y pongo aquí inevitable entre comillas. ¿Por qué pongo entre comillas inevitable? Porque todo teorema, los matemáticos les gusta esta frase, todos los teoremas son tan fuertes como sus hipótesis. Entonces, bueno, pues resulta que para establecer la existencia de la singularidad, pues tengo que basarme en estas hipótesis que acabamos de describir con cuidado. Y bueno, algo que me gusta enfatizar es que el teorema de Penrose deja abierta la posibilidad de que haya agujeros negros regulares. Entonces, es muy fácil de ver. O sea, consideramos la negación lógica del teorema. O sea, si uno tiene una implicación, A implica B, pues es también, si eso es cierto, entonces también es cierto que no B implica no A. Entonces, apliquémoslo al teorema. Entonces, si negamos la conclusión, que sería que no hay incompletitud geodésica nula, o sea, que tengo un espacio-tiempo que es regular, entonces eso quiere decir que no pueden cumplirse al mismo tiempo todas las hipótesis. Entonces tengo que negar al menos una de las hipótesis. Entonces, la condición débil de la energía, dejémosla, porque lo que nos dice es que la densidad de energía es positiva, incluso nos está pidiendo que sea solamente positiva a lo largo de los rayos de luz. Entonces eso es muy débil, eso es una condición muy razonable desde el punto de vista físico. Vamos a demandar que haya un agujero negro. Entonces, si hay un agujero negro, hay un horizonte de eventos, hay superficies cerradas atrapadas. Entonces, si queremos tener un agujero negro que tenga como fuente materia razonable desde el punto de vista físico, por tanto satisface la condición de energía débil, y que sea regular, lo único que necesitamos es violar la segunda hipótesis y pedirle al espacio-tiempo que ya no sea bonito, o sea, que no sea globalmente hiperbólico, o sea, que no existe una superficie de Cauchy no compacta. Bueno, resulta que justo después de demostrar Penrose su teorema, apareció un resultado de Bardeen. O sea, había una carrera tratando de entender de qué manera podían generalizar este teorema, hacerlo más genérico todavía, y Bardeen llegó con un ejemplo muy bonito. O sea, es un modelito de un espacio-tiempo que satisface justo estas propiedades. O sea, es un agujero negro, es regular y satisface la condición de energía débil. Y bueno, obviamente viola el carácter de que sea globalmente hiperbólico. Entonces, este resultado fue muy, muy importante porque permitió en ese momento entender qué partes del teorema se podían suavizar y cuáles no. Entonces, perfiló en qué dirección siguieron desarrollándose los teoremas de singularidad. El resultado de Penrose es del 65, el resultado de Bardeen es del 68. Y esto fue solo un modelito, o sea, un espacio-tiempo. Bardeen llegó con una métrica que tenía esas propiedades. Bueno, el primer ejemplo exacto de un agujero negro justo con estas propiedades, que ahora sí es una solución de las ecuaciones de Einstein, pues fue encontrado en el CIMBESTAB en el año 98, y fue encontrado usando electrodinámica no lineal. El grupo de física teórica del CIMBESTAB bueno, el departamento de física del CIMBESTAB cumple en este año 60 años, y el fundador del departamento, el jefe del departamento fundador, fue Jerzy Blematsky, que es uno de los primeros relativistas profesionales en México.
Hubo relativistas anteriores, pero en realidad no hicieron investigación en relatividad. Entonces, es el primer relativista profesional que hizo la mayoría de su trabajo aquí en México fue Jerzy, creó un grupo alrededor de él muy importante. Jerzy trabajó con uno de los fundadores de las electrodinámicas no lineales que fue Infeld, y de Infeld aprendió mucho sobre electrónicas no lineales, y fue uno de los impulsores de entender las electrodinámicas no lineales en presencia de campos gravitacionales. De hecho, hay un libro hermoso sobre electrónicas no lineales que escribió él, que uno puede encontrar en la biblioteca del CIMBESTAB. De hecho, puede encontrar uno en la biblioteca del CIMBESTAB. Ahora no, obviamente, porque no podemos entrar, pero uno puede encontrar todos los libros que escribió Jerzy. Son libros escritos de manera manuscrita, o sea, de a mano. Todo tópico que tomó lo agotó, o sea, completamente. Entonces, bueno, hay una experiencia muy grande sobre electrónica lineal en este grupo. Y bueno, este fue un grupo donde yo llegué a hacer mi doctorado, y bueno, me nutrí de toda esa experiencia, y con Alberto García, que es mi asesor, bueno, logramos encontrar este ejemplo exacto, que es una solución exacta de las ecuaciones de Einstein, que tiene todas estas propiedades, y que bueno, justo el año pasado, como menos de una semana después del anuncio del Nobel, llegó a este número de citas, que es de los más grandes, ¿no? en INSPIRE. Bueno, muy bien. Entonces, entonces bueno, haciendo ese paréntesis que acabamos de hacer, ¿no? El teorema es tan fuerte como sus hipótesis. Consideremos que la suma de no solo este teorema, sino de todos los teoremas que demostraron Penrose y Hawking, y teoremas que se han demostrado de manera más reciente, permite concluir que en efecto la formación de singularidades en relatividad es inevitable. Entonces esto plantea un desafío mayúsculo, ¿no? Para la teoría, porque justo nos está diciendo cuáles son los límites donde esta teoría no es aplicable, donde el punto de partida para construirla deja de ser válido. Entonces, hay algo que viene a salvar este hecho, y es justo una conjetura que también enunció Penrose, que es la conjetura de censura cósmica. La conjetura de censura cósmica lo que plantea es lo siguiente. Si en cualquier proceso físico se forman singularidades de este estilo, bueno, estas singularidades deben estar siempre vestidas por horizontes de eventos, o sea, que no tienen conexión causal con el exterior. Entonces, esta conjetura de censura cósmica salva el día, porque eso quiere decir que las patologías que tiene la teoría están dentro de los agujeros negros, y fuera de los agujeros negros podemos seguir haciendo toda la física que hacemos todos, en todas las áreas, porque no hay ningún problema, y esta descripción en términos del espacio-tiempo sigue siendo válida, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, eso quiere decir que en el interior de los agujeros negros se encuentra, o sea, están causalmente desconectados de nosotros los desafíos de nueva física. O sea, hay que entender qué física es esa, qué es lo que hay que componer para evitar la existencia de singularidades, o qué nueva descripción es la que deberíamos tener. Entonces eso hace que, o sea, la suma de todos estos argumentos hace que los agujeros negros en este momento son objetos fundamentales en la física, y son entonces una predicción robusta de la relatividad general. Y no solo eso, o sea, concentran la esperanza, ¿no? O sea, las patologías que ocurren allí, resolviendo esas patologías pueden indicarnos en qué direcciones debemos seguir desarrollando la física contemporánea. Ok, bueno, entonces, considerando eso, la búsqueda de evidencias experimentales a favor de su existencia obviamente es un problema muy importante, y ha sido una tarea de largo aliento. Entonces, bueno, a ver. Voy a mencionar primero los resultados más recientes en esa dirección, y después voy a mencionar los que tienen más tiempo, digamos. Entonces, uno de los más recientes es la detección de ondas gravitacionales.
La detección de ondas gravitacionales por esta colaboración de LIGO, primero LIGO, después se unió Virgo. Bueno, las primeras detecciones, este es la foto, este es el gráfico de la detección de la primera que ocurrió. Viene, o sea, es justo proveniente de la coalescencia violenta de dos agujeros negros en uno solo. Y lo interesante de acá es que estos dos agujeros negros colisionan y rápida, o sea, se forman uno solo, este oscila, cuasi oscila y rápidamente llega al equilibrio. Y ese agujero negro al que llega, la predicción de la relatividad general es que es el agujero negro de Kerr, es una solución de las ecuaciones de Einstein que Kerr predijo en el año 63. Entonces, fíjense, si ustedes ven estos grafiquitos, aquí están, bueno, LIGO primero son dos interferómetros. Uno está en Luisiana, otro está en Washington. La idea es que están en los dos extremos de Estados Unidos para que evitar cualquier problema de detectar cosas que tengan que ver con que ocurran solo localmente, ¿no? Entonces, si pasa una onda gravitacional, deberían ser detectados por los dos. Y aquí están los gráficos de la detección y contrastados con la predicción de la relatividad general. Vean que es una cosa hermosa, ¿no? Entonces, fíjense que estos gráficos uno puede descomponerlo en tres partes. Uno tiene la primera parte. La primera parte es cuando comienza la coalescencia, la coalescencia entre ellos. Eso, de hecho, se puede calcular perturbativamente. Después hay una parte que es donde las oscilaciones se hacen fuertísimas, y esa parte no hay manera de calcularla de manera ni perturbativa ni analítica, se calcula usando lo que se llama relatividad numérica. Y después que se forma el black hole, ocurre esta oscilación rápida que decae rápidamente y ese black hole llega al equilibrio. Bueno, esta parte de aquí se calcula perturbativamente. Uno lo que hace es que toma Kerr, que es la predicción de la relatividad general, y calcula cuáles son sus modos cuasi normales de oscilación, y eso es lo que uno pone aquí y lo que uno contrasta con el experimento. Entonces, esta es una de las evidencias, ¿no?, modernas de la existencia de agujeros negros. Y bueno, este es solo los gráficos de la primera detección. Hay ya LIGO y Virgo han realizado muchas detecciones, no solo de coalescencia de agujeros negros, sino también de coalescencias de otro tipo de objetos. Lo interesante, por ejemplo, en el caso de otro tipo de coalescencias es que, en general, no sé, estrellas de neutrones, cosas así, ahí no solo se radia ondas gravitacionales, sino también luz, y esa luz ha podido ser medida por detectores, la han podido medir varios experimentos, ¿no?, astronómicos. En el caso de los agujeros negros, solamente son ondas gravitacionales. Cuando ellos detectan que lo que posiblemente puede ser una señal, le indican, tienen una manera de coordinarse ahora para que los otros detectores de luz se enfoquen allí y vean si pueden detectar luz. Y no deberían detectar si son agujeros negros, si son otro tipo de coalescencia, sí. Y bueno, esto es lo que se llama multi-messenger, la era, ¿no?, de los multimensajeros, o sea, donde podemos detectar eventos que no solo con luz, sino también, o sea, no solo con radiación electromagnética, sino también con radiación gravitacional. Otro ejemplo reciente también, y que es uno de los candidatos para mañana, bueno, o sea, no mencioné, pero bueno, la detección de ondas gravitacionales fue el premio Nobel hace 3 años. Entonces, este es otro de las detecciones, ¿no?, asociadas con la existencia de agujeros negros, y es la fotografía del Event Horizon Telescope de la sombra del centro de M87, justo por los agujeros negros, por no poder escapar la luz. Bueno, pues si pasa luz cerca del agujero, pues obviamente uno puede detectar luz, pero no va a poder detectar luz de la zona central, porque obviamente de ahí, o sea, la luz que podría venir de ahí, se la tragó el agujero. Entonces uno puede calcular cómo es
cómo es este anillo, ¿no? Esta sombra del agujero. Y entonces, bueno, Event Horizon Telescope, en el caso de M87, logró medir esta sombra y bueno, o sea, dentro del error experimental coincide con la predicción de la relatividad general, que es el agujero negro de Kerr. De hecho, en general, la predicción de la relatividad general es que es el agujero negro de Kerr, pero en realidad en la medición anterior y en esta, uno no tiene no hay mucha noción del momento angular. El agujero negro de Kerr, en comparación con el de Schwarzschild que les mostré, del que les hablé al inicio, lo único que hace es agregar momento angular. O sea, obviamente un objeto con simetría esférica no se podría mantener, o sea, no sería estable. Entonces, en general, las cosas rotan, sabemos. Entonces, está caracterizado por su masa y por su momento angular. Sin embargo, es difícil sacar la información del momento angular, así que básicamente uno podría pensar de que la aproximación más idónea sería Schwarzschild. Sin embargo, hay mediciones más recientes del Event Horizon Telescope donde incluyen la polarización de la radiación, y en esas mediciones sí es inexorable la presencia es inevitable la presencia de momento angular. De hecho, no puede explicarse si no hubiera momento angular. ¿Okay? Entonces, esta es la segunda observación en que va en la dirección de confirmar la existencia de los agujeros negros y en este caso del horizonte de eventos. Ok, bueno, sin embargo, los estudios de más largo aliento son más cercanos, tienen que ver con tienen que ver con nuestra propia galaxia. En el centro de nuestra propia galaxia hay un sistema llamado Sagitarius A asterisco, que está justo en el centro de la Vía Láctea. Y bueno, uno de los primeros resultados en la estimación de la masa de Sagitarius A fue hecho por un mexicano, fue hecho por Luis Felipe Rodríguez. Luis Felipe Rodríguez es un astrónomo muy reconocido, profesor de la UNAM, del Colegio Nacional, director actual del MSTP, y él estudió esto en el año 79, justo cuando estaba haciendo su doctorado. Hizo la primera estimación de la masa de Sagitarius A, se pasó un poquito con respecto a la masa. Sí, ahora no estoy seguro si se pasó o se quedó un poquito por abajo, pero bueno, fue la primera estimación. Y bueno, ese trabajo fue tan relevante que le valió el premio R.G. Trumpler a la mejor tesis doctoral de astronomía en Estados Unidos en aquel momento. Bueno, después del trabajo de él, vinieron estos equipos de Gensel y Guess. Gensel hizo también una predicción sobre una estimación de la masa. No recuerdo, uno estaba un poco por arriba, otro estaba un poco por abajo, no recuerdo cuál fue la de Gensel o la de Luis Felipe. Pero bueno, el punto es, Luis Felipe regresó a México, y obviamente con lo que eso significa. Y Gensel sí siguió con unos proyectos de más largo aliento, con más recursos, estudiando el centro de la galaxia. Y bueno, él regresó también Gensel estaba en Estados Unidos, entonces él regresó al Instituto Max Planck para Física Extraterrestre y usaba los telescopios chilenos, los telescopios que están en el norte de Chile, en el desierto, donde hay unas condiciones súper óptimas de visibilidad. Y bueno, ahí usó este observatorio sureño europeo. Guess se incorporó después con su equipo en California, y ella con su equipo usaron el observatorio Keck en Hawái. Ahora, ¿qué fue lo que estudiaron ellos, más allá de estimar la masa? Ellos lo que hicieron fue estudiar con una gran precisión cómo se mueven las estrellas alrededor de Sagitarius A. Y entonces fíjense que lo que han encontrado a lo largo de los años es que esas trayectorias son perfectamente elípticas. Perfectamente elípticas. Entonces, por ejemplo, tomemos esta trayectoria que es la más chiquitita. Fíjense que han podido medir con una precisión tremenda esas trayectorias. Y esto es una trayectoria elíptica, donde aquí tienen el foco de la elipse. Y justo la única manera de poder explicar esas trayectorias tan elípticas es
la explicación más plausible, ¿no? Es de que en Sagitarius A asterisco haya un agujero negro. Entonces fíjense que este estudio ha sido un estudio de más de 30 años y bueno, es justo por qué también ellos compartieron el Nobel, ¿no? Entonces sus resultados, tanto del equipo de Gensel como de Guess, nos dan la evidencia más convincente hasta ahora de que existe un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, y por esa razón compartieron el Nobel 2020 de Física con Penrose. Ok, entonces bueno, aquí termina mi charla, y lo único que quisiera enfatizar para los jóvenes es lo siguiente. Aquí les muestro un librito, que es un librito muy lindo, es un librito que escribió Penrose, donde justo describe todas estas nuevas técnicas que en ese momento él introdujo en relatividad. Es un librito muy, 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 muy hermoso, que desde mi perspectiva todos los relativistas deberían de leerlo, deberían dominarlo. Se llama Técnicas de Topología Diferencial en Relatividad General, y bueno, se lo recomiendo mucho a los más jóvenes. Y con esto terminamos. Muchas gracias, Eloy. Una excelente plática. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Veo una mano levantada. Adelante. Ah, pero ya la bajó, creo. Bueno, en lo que se van animando, déjeme hacer una pregunta. Cuando hablaste de una de las maneras para probar, digamos, o la manera, no sé, para probar el teorema de Penrose sobre esta cuestión de la singularidad, mencionabas que negabas básicamente lo que es el resultado, o sea, usando esta contraposición lógica, pero negar, digamos, digamos, lo que dice el teorema, significaría esencialmente que las trayectorias básicamente no chocan con la singularidad, ¿no? Bueno, Digamos, más como... bien, o sea, si no hubiera singularidad, ninguna trayectoria chocaría, obviamente, con una singularidad, y las trayectorias serían completas. No habría incompletitud. Ok, ¿Ya? Entonces, cualquier espacio-tiempo que sea regular tiene esas propiedades. O sea, todas las curvas se van a mover y el parámetro va a ir de menos infinito a infinito. Y o sea, si no hay singularidades no tiene por qué interrumpirse. ok, Y bueno, corrigiendo, a lo mejor yo me expresé de esa manera, no es que neguemos el teorema, sino más bien es una manera de hablar, ¿no? O sea, si tenemos una implicación lógica, A implica B, también es cierto que no B implica no A. Entonces, lo que claro, demostró Penrose hace que esta inversión, ¿no? de las implicaciones sea también cierta. O sea, que no B implica necesariamente no A, ¿no? Entonces, de ahí uno puede inferir que existen agujeros negros que son regulares, y claro, para eso uno tiene que violar alguna de las hipótesis, y de hecho, bueno, se conocen ejemplos justo desde el inicio de esta historia, como este ejemplo de Bardeen, y bueno, nosotros dimos el primer ejemplo exacto, pero ahora se conocen muchos ejemplos, muchos, muchos, muchos ejemplos. Ese tópico es un tópico que estuvo dormido por mucho tiempo y de pronto se hizo extremadamente popular, y bueno, eso es lo que justifica muchas de las citas de sus trabajos. Justamente hablando de tu ejemplo, ya para terminar mi pregunta, digo, si entiendo bien, es como el análogo de la teoría de Born-Infeld en teoría electrodinámica, en donde, digamos, en el origen, los campos eléctricos y magnéticos, digamos, se hacen finitos, ¿no? Que esa es pues, una de las problemáticas que tiene, digamos, la electrodinámica clásica, incluso la cuántica, ¿no? Ahora, digamos, pero a una distancia suficientemente grande, pues la solución es exactamente como la que predice la electrodinámica clásica. Entonces acá en este caso, en tu solución regular,
digamos, existe ese análogo de que a una distancia suficientemente larga se reduce a Schwarzschild o a Kerr o alguna solución. Sí, totalmente. O sea, qué bueno que haces ese comentario. De hecho, obviamente, esa fue una de las motivaciones para usar electrónica lineal. O sea, Bohr e Infeld lo que propusieron es, a ver, o sea, el paper de Bohr e Infeld es una belleza. O sea, los tipos parten de lo siguiente. O sea, comparemos el lagrangiano en una partícula libre, ¿no? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, con el lagrangiano de la partícula relativista. Entonces, en el lagrangiano de la partícula relativista, uno lo que tiene es la raíz de 1 menos el término cinético. Entonces, la idea es que justo por el hecho que la velocidad de la luz esté 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Entonces, justo ese es un lagrangiano que satisface las siguientes propiedades. O sea, esa raíz implica que la velocidad está acotada por arriba, o sea, no puede excederse de c, pero también si uno le suma un 1 a eso, hace que en el límite de bajas velocidades uno recupere 1 menos m cuadrado b cuadrado. Es hermoso, ¿no? Por inflexión lo mismo. Dijeron, a ver, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos con la carga puntual es que se indefine la intensidad del campo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a proponer un lagrangiano que sea como ese, el de la partícula libre. Sea como, no sé, un 1 más o menos de la raíz de 1 menos f cuadrado sobre b, donde b va a ser el valor máximo que va a tener la intensidad de campo. Entonces ese lagrangiano nos garantiza que la intensidad de campo está acotada por arriba, y por el otro lado, cuando f es pequeñito, nos recupera el lagrangiano f cuadrado de Maxwell. Es una belleza. Esa es la teoría de Bohr-Infeld. Y con eso ellos logran encontrar una solución, o sea, una electrodinámica que en el límite de campo débil recupera Maxwell, pero cuando uno permite tener un valor finito de la intensidad de campo y un valor finito también de la energía. El problema de Bohr-Infeld es que cuando ahora tú lo estudias relativistamente y lo haces, consideras la autogravedad de él, o sea que él genere campo gravitacional, la solución que obtienes es singular. Entonces no se puede resolver el problema con Bohr-Infeld. Sin embargo, uno puede proponer otras electrodinámicas que satisfagan lo mismo, que en el límite de campo débil uno recupere Maxwell y que en el límite de campo fuerte las no linealidades de esa electrodinámica junto con las no linealidades del campo gravitatorio se compensen para que haya una configuración regular. Y eso es lo que hacen estas electrodinámicas. Y bueno, la solución que uno recupera en el infinito son las soluciones de Einstein-Maxwell, que es la solución de Reiner-Nostrom, que es tomar como Schwarzschild y ponerle carga también, ¿no? Entonces uno recupera Reiner-Nostrom en el infinito, pero cuando uno se va aproximando al centro, el espacio-tiempo se regulariza. Ok, muchas gracias, Eloy. Creo que hay una pregunta de César. Adelante. Gracias, Pavel. Buenas tardes a todos. ¿Puedes prender tu cámara, César? Claro. Estás? Sí. ¿Cómo estás, César? Bien, Eloy. César y yo estuvimos hace poco haciendo burocracia juntos. En una comisión. Sí, no, extraordinaria plática, Eloy, me encantó. Imagínate que no fue para físicos, ahora se hubiera sido para físicos, se hubiera sido muy fuera de mi alcance, seguramente. Quiero hacerte una pregunta en cuanto a la gráfica esta que pusiste de la coalescencia de los hoyos negros, ahí donde se ve cómo oscila esa cosa. Hay una oscilación ahí bastante rápida. Esa mero. Entonces, mi pregunta es saber si tú sabes si de estos periodos, de esos picos que se ven ahí, esto es con el tiempo, ¿verdad? O sea, el eje... Claro, es tiempo. Esto te voy a decir con precisión qué es. Este strain, fíjate, es 10 a la menos 21. Este es, o sea, mira, ¿cómo funciona el interferómetro? El interferómetro es una L, ¿no? Ajá. Entonces, es una L, ¿no? Son dos brazos que miden exactamente lo mismo. Pero lo que uno hace es que uno introduce luz en donde se unen los brazos y obviamente la luz se va por cada uno de los brazos. O sea, este es el principio más básico. En realidad, este es un interferómetro mucho más complejo.
El principio más básico es que uno tendría que poner espejos en los extremos del brazo y vuelve de nuevo al origen, y entonces uno lo que hace es que hace una superposición de los frentes, pero que sea negativa, es decir, que se cancelen unos con otros. Y entonces el punto es, si la distancia es exactamente la misma, uno no vería absolutamente nada. ¿Ya? En realidad el interferómetro, para lograr además medir estas cosas de 10 a la menos 21, son otro tipo de interferómetros más complejos, donde en realidad la señal se amplifica de diversas maneras en el intervalo cuando va sobre un brazo y regresa, hay manera de amplificar la señal muchas veces antes de que se superponga con la señal del otro brazo. Y entonces lo que ocurre acá es, si no hay un cambio en los brazos, o sea, la longitud de un brazo con respecto a otro, entonces tú no observas nada. Entonces lo que ocurre cuando pasa una onda gravitacional, la onda gravitacional tiene dos modos de oscilación. O sea, tiene dos modos de oscilación, así como el campo electromagnético tiene dos modos de oscilación, pero estos dos modos son diferentes. O sea, hay un modo de oscilación que es como, o sea, los brazos, o sea, cuando un brazo se alarga, el otro se va a achatar, pero hay otro modo que es como diagonal, y entonces ocurre también esa oscilación ahí. Entonces, si ocurriera si pasara una onda gravitacional, lo que ocurriría es que obviamente la longitud de los brazos va a cambiar. Y entonces, ese cambio en la longitud de los brazos es ese espectro que estamos viendo ahí. Y es un espectro, estamos midiendo cómo cambia la longitud de los brazos en el tiempo, y fíjense que la amplitud del cambio es de 10 a la menos 21. Es una cosa espectacular, es una de las mediciones que hemos hecho, esta es una de las mejores cosas que hemos hecho como seres humanos. Y poder medir eso implicó toda una serie de desafíos tecnológicos. O sea, aquí estoy hablando de algo muy abstracto como la relatividad general, etcétera, el espacio-tiempo, pero sin embargo, para poder medir esto, tuvimos que resolver una cantidad de desafíos tecnológicos increíbles. O sea, tener maneras de, por ejemplo, o sea, imagínate, o sea, aquí cualquier cosa, un escupitajo lo podrías medir con esta cosa, ¿no? Claro. Cómo cae, o lo que sea. Muy sensible. Sí, es súper sensible. Entonces, pero no solo eso. O sea, tienes que considerar, por ejemplo, compensar la oscilación misma de los átomos, ¿no? De punto de vista termodinámico. O sea, se resolvieron una cantidad de desafíos tecnológicos increíbles que yo obviamente soy incapaz de comentar sobre ellos, ¿no? Pero se resolvieron una cantidad de problemas tremendos. O sea, esta cosa fue una maravilla de la humanidad, honestamente. Claro. Pues muchas gracias, Eloy. Sí, ya me quedó claro que eso tiene que ver con la oscilación en cada uno de los brazos, que se alargan, se cortan, ¿verdad? Es exacto. Los brazos, si los brazos oscilan, entonces ya ellos no son iguales, y entonces lo que estamos midiendo aquí es la diferencia entre los dos brazos. Claro. Y si me lo permiten, ¿puedo hacer otra pregunta? Adelante, por favor. Sí. Está relacionada con pues, la asignación de los premios Nobel de física de mañana. ¿Alguna idea de lo que va a ocurrir mañana, Eloy? Bueno, ¿A qué campo se va? Bueno, mira, esa es una buena pregunta. O sea, de los 4 últimos Nobeles, 3 han sido de esta área. O sea, hace 4 años fue el de ondas gravitacionales. El otro no recuerdo bien a dónde fue. El del año posterior fue a Peebles en cosmología, así que también es del área de relatividad general. Y bueno, el año pasado a Penrose y los astrónomos. Entonces, bueno, voy a dar una respuesta muy parcial. Voy a dar una respuesta. O sea, ya hemos tenido mucho, pero también hay que considerar que esta área fue un área que no tuvo experimentos por casi un siglo. O sea, los relativistas, a ver, esta charla esta perorata te va a resultar conocida. Los relativistas éramos casi considerados matemáticos y nos expulsaban a los departamentos de matemáticas porque no teníamos experimentos. Bueno, ya los empezamos a tener, y empezamos a tener cómo comprobar estas predicciones. Entonces, bueno, esa es la razón de por qué yo creo
la medida que esta área se ha empezado a volver experimental, vamos a tener premios relacionados con ella. Entonces, bueno, mi predicción es parcial y es aquí, esta es mi predicción. O sea, debería ser para estos tipos, la gente de Event Horizon Telescope, ellos también con un esfuerzo tecnológico de mucho tiempo, lograron medir esta sombra, ¿no?, del horizonte de eventos de M87. Ellos están trabajando también en Sagitarius A asterisco, el paper no ha salido todavía, pero yo soy miembro de la colaboración, todavía no hago mucho, pero entiendo, o sea, están trabajando en función de sacar ese trabajo relacionado con Sagitarius A asterisco. Pero bueno, yo creo que esta medición relacionada con M87 es una medición muy, muy importante. Yo recuerdo cuando era postdoc y el profesor con el que hizo el postdoc regresó de un congreso internacional y me dijo, no, o sea, así muy asombrado de que iban a poder discernir el horizonte de eventos, etcétera, en un experimento, y yo me quedé así casi pensando en que eso era science fiction y que no era de verdad. Y bueno, mira, lo estamos viendo ahora. Fue un esfuerzo de mucho tiempo también. El de LIGO también fue un esfuerzo de mucho tiempo, que implica también resolver toda una serie de cosas tecnológicas. Por ejemplo, acá, para poder tener esa precisión, no puedes hacerlo con un único telescopio. O sea, tienes que juntar varios telescopios que estén mirando hacia la estrella al mismo tiempo. Entonces, básicamente, de esa manera, y juntando todas o sea, recopilas esas informaciones y las superpones con las de los demás, así logras tener un telescopio que es del tamaño de la Tierra. Entonces, justo con eso es que puedes lograr esa resolución. Y entonces, bueno, M87 es una cosa gigantesca, ¿no? O sea, es una cosa gigantesca. Pero bueno, su resolución daba mejor para captar M87 que incluso la del centro de nuestra propia galaxia, que es más cercano. El problema de nuestra propia galaxia es que tiene mucho polvo, y ese polvo molesta, y no toda la dispersión que se produce con la luz es un problema quitar todo eso, y es menos limpio, ¿no? Entonces por eso ha costado más trabajo hacer lo de Sagitarius A. Pero bueno, si me preguntas a mí, más que una predicción, yo lo que diría es, me gustaría que se premiara este gran esfuerzo, ¿no?, de la colaboración Event Horizon Telescope, y de esta manera tenemos dos maneras modernas, ¿no? Y bueno, también la del año pasado, ¿no?, de cómo llegar a la conclusión de que el objeto que de manera más plausible describe lo que estamos detectando es un agujero negro, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras interesantes. A la gente particular les gusta, dicen que la anomalía quiral es algo que se ha quedado por mucho tiempo pendiente, y que de los tres autores, dos están vivos todavía, que es Jack Keefe y creo que el otro es Adler, el que está vivo. Sino, y bueno, les gustaría que también fuera a la anomalía quiral, que conceptualmente también es algo muy importante, porque es un indicio de cómo las simetrías clásicas, no necesariamente la cuántica tiene que respetarlas, ¿no? Entonces, tiene un valor conceptual muy importante, ¿no?, lo de la anomalía quiral. Y bueno, me imagino que cada cual en su área también de pronto tiene predicciones o gustos de qué le gustaría ver premiado, y esas cosas son muy importantes, porque al final lo que hacen es impulsar las áreas, ¿no? Impulsar las áreas. Entonces, bueno, más que una predicción, me gustaría que fuera premiado el esfuerzo de Event Horizon Telescope. Híjole, pues muchas gracias, Eloy. Esperemos a ver qué pasa mañana, okay, ¿verdad? Te agradezco, gracias. Y no, gracias a ti, César, por preguntar, y qué gusto que estés acá. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, César. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Anímense. Por aquí hay dos Raúl, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Puedes prender tu cámara, Raúl, para verte? Ay, Diosito. Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es igual sobre las gráficas. No sé si las podría volver a poner. Las de las ondas gravitacionales, por favor.
Sí, bueno, entiendo o había leído, digamos así como muy superficialmente, el funcionamiento más o menos de qué es lo que hizo este detector, pero mi pregunta es, ¿cómo relacionan la distorsión, digamos, que ocurrió y que midieron en el espacio-tiempo en los detectores con la fuente que puede dar origen a esa distorsión? Teniendo Esa en es una cuenta, excelente pregunta. por ejemplo, la dirección o la distancia a la que nos encontramos, ¿cómo dan con la fuente? Mira, esa es una excelente pregunta. Primero, a ver, déjame hacer, voy a dividir la pregunta en dos, o sea, relacionada con las fuentes en general, y dos, voy a abordar esta pregunta sobre el posicionamiento, o sea, la dirección y la distancia. De la primera, bueno, lo interesante es esto. En el caso del colapso, de la coalescencia de dos agujeros negros, el espectro tiene que ser este, no puede ser otro. O sea, si yo, por ejemplo, el caso de estrellas de neutrones o coalescencia de una estrella con un agujero negro, y el espectro es completamente distinto. O sea, la parte más interesante, o una de las partes más interesantes, es justo la última. O sea, en un proceso donde coalescen o chocan dos objetos astronómicos que no necesariamente son agujeros negros, eso también es un proceso muy violento, pero la forma en que lo que se forma ahí llegue al equilibrio es mucho más caótica. Entonces no llega al equilibrio tan rápido, esas oscilaciones van a seguir y ese proceso depende de qué cosa sea lo que esté coalesciendo. Ahora, si lo que se forma es un agujero negro, ese agujero negro, la predicción relativa general es que es Kerr. Ese agujero negro además oscila como cuando tú tomas una cuerda y una barra, le haces así, empieza a oscilar, pero no oscila en modos normales, oscila en modos cuasi normales. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno ve la frecuencia de oscilación, la frecuencia tiene una parte que es como imaginaria, y entonces esa parte imaginaria, si yo tomo un e a la i omega t, si la frecuencia tiene un pedazo imaginario, pues me da una parte real. Entonces, dependiendo de cuál es el signo de esa parte real, que las oscilaciones se pueden amplificar o pueden decaer. Entonces, los modos cuasi normales lo que hace es que decaen. Pues vas a tener una oscilación, pero que va decayendo. Y entonces, uno puede calcular esas frecuencias de cuasi normales, ¿no? De los agujeros negros, y decaen tremendamente. O sea, los agujeros negros, en el momento en que se forman, rápidamente llegan al equilibrio. O sea, fíjate, por eso es tan cortita esa parte de la última, ¿no? De la gráfica, porque el tipo oscila y rápidamente decae al equilibrio. Y uno puede contrastar eso, ¿no? Con Kerr, etcétera, con Schwarzschild, que es el caso en que no hay masa, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es, este tipo de espectro es el espectro de coalescencia de agujeros negros. Ya, no hay otra, no tiene que ser necesariamente de esta manera. Y eso es justo lo que nos permite decir, fueron agujeros negros los que coalescieron. ¿Ya? Entonces, bueno, si yo tuviera otro tipo de fuentes, los espectros son diferentes. Entonces, para ese otro espectro, yo diría, mira, lo que ocurrió fue tal cosa, ¿no? Entonces, o sea, discernir de dónde vienen o cuáles son las fuentes de una onda gravitacional que uno acaba de detectar, depende fuertemente de cuáles son las fuentes. En dependencia de cuáles son las fuentes, va a ser el espectro. Y el espectro va a tener una forma que responde a procesos físicos muy precisos que ocurren en esos objetos. Listo. Ahora bien, con respecto a la distancia es más fácil de determinar. ¿Por qué? Porque las ondas, en principio, van decayendo, igual que la intensidad total de las ondas va decayendo, así como las de Maxwell, ¿no? Las electromagnéticas van decayendo con el inverso de R, estas también. Entonces, de ahí, o sea, de este 10 a menos 21 que estamos midiendo, y de cuál debe ser la intensidad que deberían tener cuando se producen, uno puede deducir cuál es la distancia. Ya, ahora, lo más difícil es triangular la señal para decir, está en tal dirección. Entonces, por ejemplo, LIGO y Virgo
les era muy difícil decir dónde, en qué dirección estaban, porque eran solamente dos. En el momento que se incorporó Virgo, fue posible triangular las señales y decir entre lo que medimos los tres, ahora sí podemos decir cuál es la dirección. Y eso fue súper útil, porque ahora al ellos poder decir cuál es la distancia y cuál es la dirección, pueden decirle a los otros observatorios que miden radiación electromagnética, apunten a tal lugar. De hecho, hay alarmas, ahora están todos conectados por alarmas, tal que cuando los interferómetros que miden ondas gravitacionales detectan algo que potencialmente es una señal, porque, ojo, en el momento que hacen la detección, después pasan mucho tiempo, con mucho cuidado y con mucho rigor, analizando la señal para concluir que efectivamente son ondas gravitacionales y no que pasó el tractor que cortaba el césped en la granja del vecino. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, con mucho cuidado. Entonces, pero antes de eso, o sea, ellos ahora tienen un sistema de alarma que cuando tienen un candidato, se dispara una alarma a los detectores de luz y le dicen apunten a tal lugar. Y apuntan a tal lugar a ver si detectan luz o no. Entonces, la primera detección fue la primera que se hizo de coalescencia de estrellas de neutrones. Eso fue espectacular porque sí pudieron varios experimentos medir luz. Y ahí comenzó lo que ahora llamamos, o sea, multi-messenger astronomy, ¿no? Que hasta ahora la astronomía era medir solamente el espectro electromagnético. Bueno, ahora podemos medir el espectro electromagnético, el espectro gravitatorio y sacar mucha más información. Y va a haber fenómenos donde no va a haber espectro electromagnético y sí gravitatorio, como es el caso de los agujeros negros, pero va a haber otro tipo de coalescencias, ¿no? Otro tipo de procesos donde va a haber tanto gravitatorio como luz, y vamos a poder medir eso y tener mucha más información y entender mucho más, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya respondido los dos aspectos, ¿no?, de tu pregunta. Sí, sí, quedó bastante claro. Bueno, y mi segunda y última pregunta es sobre la fotografía del agujero negro. Sí, exactamente. Bueno, aquí no sé qué tan correcto esté en lo que vaya a preguntar, pero pues entiendo que esta fotografía o esta imagen es la primera, ¿no? La primera composición que se tiene obtenida a través de datos observacionales de lo que es un agujero negro. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan cerca o qué tan lejos o qué tan relevante será de aquí en adelante empezar con datos observacionales a, digamos, verificar uno de los teoremas que se tiene sobre agujeros negros, que es el de, bueno, de que todas las soluciones de las ecuaciones de Einstein que derivan en un agujero negro pueden ser descritos totalmente con tres parámetros, que es el de la masa, el de su carga y el del momento angular. Entonces, no sé también qué tan errado esté en mi pregunta, pero la pregunta es, todo esto entiendo que era hasta el momento como soluciones teóricas y ahorita estamos justamente comenzando como con la era de los datos observacionales. No sé qué tan importante vaya a ser complementar ese teorema con cosas como la de esta imagen. Esa pregunta es súper relevante y a mí me llega muy de cerca esto. O sea, por algo que conversamos con César la semana pasada, entrevistando a unos estudiantes. Y, a ver, mira, primero, ¿te refieres a la conjetura de no pelo o que es un teorema en realidad? O sea, que es, yo me puedo preguntar cuántas soluciones estacionarias que den lugar a agujeros negros tienen las ecuaciones de Einstein, que son ecuaciones muy no lineales. Y considerando que tengo infinitas maneras de comenzar un colapso gravitacional, de cuántas maneras podría terminar el colapso gravitacional, ¿no? Y el punto es que hay infinitas, o sea, la cantidad de objetos estables que puede haber en el universo son infinitos. Sin embargo, lo que dicen los relatos generales es que si esos objetos colapsan y forman agujeros negros, nada más que hay uno solo, que es el agujero negro de Kerr,
El caso que tú estás mencionando, que es la generalización de Kerr-Newman, que tendría masa, momento angular y carga, en realidad, bueno, sabemos que las cargas se apantallan en configuraciones globales, o sea, global se apantalla, entonces no esperamos que haya objetos grandes que sean cargados por el apantallamiento, ¿no? Entonces, en principio, eso quiere decir que la solución plausible más que Kerr-Newman sería Kerr, y esa sería la que sería observacionalmente la que tiene sentido desde el punto de vista observacional. Pero la predicción de la teoría es esa. Si yo tomo la teoría de Einstein con Maxwell y me pregunto cuáles son los agujeros negros estacionarios, que son asintóticamente planos, etc., la única solución es Kerr-Newman. Y eso tomó 3 décadas que se demostrara. Es una joya de la física matemática, es una de las cosas más bonitas, más hermosas que hemos hecho, ¿no? Aplicando la lógica, ¿no? Es algo técnicamente complejo, la demostración, pero se puede demostrar y tomó varias generaciones de demostrarlo, desde que Israel llegó y dijo, oye, ¿saben qué? Parece que Schwarzschild es único, parece que Rainer Nostrom es único dentro de las estáticas, y después la gente empezó, gente como Carter, empezó a decir, oye, espérate, ¿qué pasa si ponemos la rotación? ¿No será tan bien? Y empezó una carrera a tratar de demostrar eso y se tomó 3 décadas demostrarlo. Sin embargo, y bueno, o sea, eso, como dices tú, es trabajo teórico, o sea, uno podría decir que es trabajo matemáticos, etcétera. Pero fíjense qué relevancia tan importante tiene ahora ese resultado desde el punto de vista fenomenológico. O sea, ese es probablemente el resultado fenomenológico más, la predicción fenomenológica más importante de la relatividad. O sea, ahora cuando hacemos cuando los astrónomos llegan y dicen, oye, vamos a contrastar estas observaciones con las predicciones de relatividad general y veamos si qué dice la relatividad con respecto a eso, no tienen que buscar entre infinitas configuraciones, como sí tienen que hacer los astrónomos cuando observan otro tipo de objetos astronómicos. No, cuando se trata de agujeros negros, solamente tienen que comparar con uno solo. ¿Ves? Es un ahorro increíble de tiempo, de recursos, solamente tienen que comparar con el agujero de Kerr. Y claro, eso también pone a prueba las relatividades mismas, porque en el momento en que estas predicciones contrastadas con Kerr no funcionen, eso quiere decir que esa predicción no es correcta, ¿no? Y que obviamente eso es interesante también, porque nos está diciendo dónde podríamos buscar generalizaciones de la relatividad general, que hay muchas, y en qué dirección podríamos seguir yendo. Pero bueno, hasta ahora, en todas las observaciones que se han hecho, estas observaciones, o sea, las predicciones de relatividad se confirman, y de hecho hay quien ha observado, ha tomado estos datos de LIGO, y por ejemplo ha puesto énfasis en este problema, el problema del teorema de Nopelo, en otros teoremas también, otras predicciones como el del área, ¿no? O sea, el teorema del área te dice que el área es una cantidad no decreciente, es un teorema debido a Hawking, ¿no? El área es una cantidad no decreciente, eso quiere decir que si colapsan dos agujeros y sumo el área de cada uno, bueno, el área resultante tiene que ser mayor o igual a los de los que lo formaron, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas se van a poder poner a prueba. O sea, son predicciones de la teoría y ahora justo estamos en el punto donde, o sea, los próximos pasos son poner a prueba eso. Poner a prueba la conjetura de Nopelo y poner a prueba Kerr fuertemente, poner todos estos teoremas a prueba. El desafío está en que es difícil discernir el momento angular. O sea, por ejemplo, acá en las observaciones de LIGO, de estos gráficos se puede sacar muy bien la masa con unos errores experimentales razonables. Sin embargo, no se puede, o sea, la masa inicial, la masa final, la masa de los agujeros negros iniciales, la masa del final, sin embargo, se puede decir muy poco sobre el momento angular. En la primera fotografía de Event Horizon Telescope, igual, o sea, no se puede decir mucho sobre el momento angular. Sin embargo, hay una fotografía más reciente, que creo que es de, no sé si, sí, creo que es de este año o finales del otro, creo que es de este año, donde ellos consideraron la polarización de la luz, y ahí sí, y bueno, y también estudian
o sea, qué es lo que ocurre alrededor del agujero, cuál es la dinámica alrededor de los agujeros negros que hace que uno pueda tener estos espectros que hay ahí. Y ahí sí no hay manera de reproducir esos resultados si no considera uno momento angular. Ahí creo que esa sí es la primera medición que indica la existencia de momento angular. Ok, a ver, desde el punto de vista intuitivo sabemos que tiene que haber momento angular, las cosas rotan. O sea, que haya algo perfectamente esférico, eso es casi imposible, ¿no? O sea, solamente golpeándolo con meteoros o lo que sea, lo ponemos o sea, las menores perturbaciones que tengan lo van a poner a rotar. Entonces, es obvio que va a haber rotación. O sea, no es posible que algo se mantenga esféricamente simétrico así. Esas configuraciones son idealizadas. Y está bien para entender, pero no son realistas. Entonces, las configuraciones de verdad rotan. Entonces, no tenemos absolutamente duda de que tiene que haber momento angular y que estas configuraciones tienen momento angular. Ahora, detectarlo y tener indicios de su detección, ese es el desafío. Y el desafío tiene que ver un poco con que, o sea, si yo, una pregunta que uno podría hacerse es la siguiente: oye, estos objetos son muy pesados, pero cuando yo me alejo de ellos, ¿en qué momento empiezan a ser de verdad importantes las correcciones de relatividad general? Bueno, es muy fácil decir, o sea, solamente en un orden de magnitud, o sea, 10 veces, por ejemplo, el radio de Schwarzschild, que es R igual a 2m, ¿no? Solamente a 10m, o sea, con un orden de magnitud más, ya empiezan a ser válidas las correcciones o sea, o sea, a 10m la teoría, las aproximaciones de Newton son buenas. Eso quiere decir que dentro de ese orden de magnitud es donde las correcciones relativistas son importantes. Entonces eso quiere decir que cuando observamos objetos muy distantes, las aproximaciones de Newton son buenísimas. Por eso es que los astrónomos han resistido a usar relatividad general en todo este siglo. O sea, ahora es que están empezando a usar relatividad general porque no tienen más remedio, ¿no? O sea, como en este caso de EHT, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría de Newton por sí sola no puede predecir esto que está acá. Eso es imposible. Uno no puede predecir horizontes de eventos usando la teoría de Newton únicamente. ¿Ya? Entonces, bueno, o sea, creo que ya hablé mucho, pero bueno, resumiendo, es muy relevante lo que tú acabas de preguntar. Estamos entrando, o sea, estas son observaciones que todavía tienen errores, que todavía, o sea, podemos predecir, podemos poner a prueba la relatividad general, pero todavía no lo estamos haciendo de la manera más dura que podría hacerse. A lo mejor las observaciones cosmológicas sí lo hacen mejor, porque son una variedad más grande de observaciones. Pero la dirección en que debemos ir es justo de poner a mayor prueba la relatividad y entender en qué medida es la teoría fundamental que escribe el campo gravitacional o no. O sea, como hemos visto en esta charla, la teoría tiene limitaciones y tenemos que entender cómo se van a resolver esas limitaciones. O sea, una esperanza es que compatibilizar la descripción cuántica con la descripción gravitatoria pueda llegar nos permite entender eso. Pero no sabemos cómo cuantizar la gravedad, hay muchas direcciones y justo por no tener experimentos estamos limitados en entender en qué dirección hay que ir, ¿no? Entonces, bueno, el futuro es de poner a prueba fuertemente la relatividad, entender cuáles son sus límites y cómo tenemos que generalizarla para entender los problemas que quedan aún pendientes. Listo. Gracias doctor por la respuesta y por la plática también. Muchas gracias, Raúl, por tu pregunta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo creo que, bueno, a ver si alguien más se anima. En lo que se animan, ahorita que mencionaste justamente la cuestión de la unificación entre bueno, de encontrar una descripción cuántica de la gravedad, pues justamente en la cercanía del agujero negro los campos gravitacionales son tan intensos que en principio uno esperaría que hubiera efectos cuánticos, ¿no? Y
y pues también Hawking encontró efectos cuánticos como la radiación de Hawking. Algunas de estas observaciones tendrán la posibilidad de medir algunos de esos efectos de lo que ocurre en el interior. Mira, creo que esta de manera precisa no. ¿Por qué? Por ejemplo, ese fenómeno de la radiación de Hawking, primero es un fenómeno semiclásico, en el sentido de que tienes un campo clásico que produce algún efecto cuántico. En este caso, el campo clásico es el gravitacional. En esencia, lo que ocurre en el caso de la radiación de Hawking es lo mismo que ocurre en un capacitor. O sea, en un capacitor, o sea, se crean, o sea, el campo electromagnético, que es cuántico en su naturaleza, lo que hace es toma la energía del campo del capacitor, que es clásico, y crea pares, ¿no? Se crean pares que van a cada una de las placas del capacitor. Entonces aquí pasa algo parecido, o sea, en el exterior del agujero negro, cerca del horizonte, el campo es muy intenso y se crean pares, un par se lo chupa el agujero y el otro se radia al infinito. Se puede mostrar que cuando uno ve salir todos esos pares que se crearon, tienen una radiación de cuerpo negro, así que es radiación. Y eso es lo que se llama la radiación de Hawking, y uno puede calcular su temperatura, o sea, el espectro es el espectro de cuerpo negro, que los estudiantes han estudiado en termodinámica, etc. Y cuando el espectro de cuerpo negro está parametrizado por la temperatura. Entonces, cuando uno ve cuál es el parámetro y qué es la temperatura, bueno, la temperatura justo es inverso a la masa. Entonces, estas cosas son muy, muy, muy masivas. Entonces, la temperatura de Hawking es pequeñísima, muy, 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 muy pequeña. Entonces, yo creo que habría que inventarse experimentos más sofisticados que podrían dar cuenta de este tipo de fenómenos semiclásicos, de comportamientos cuánticos inmersos en campos clásicos, ¿no? Entonces, no creo precisamente que con este tipo de experimentos, pero es un desafío tratar de idear algún tipo de experimento más sofisticado que permita también poner a prueba ese tipo de predicciones, ¿no? Muchas gracias, Eloy. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Te agradecemos. Muchísimas gracias por venir a darnos esta plática, y pues estaremos a la espera de mañana el anuncio. Y bueno, pues si cae en esta área, pues te volvemos a invitar. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor no soy el experto indicado, pero te puedo indicar quién, si es Claro, necesario. claro. Bueno, te agradezco a ti en realidad por invitarme a dar la charla con ustedes. Y bueno, qué coincidencia más interesante esta de, bueno, poder hablar del premio Nobel anterior, justo el día antes del anuncio del premio Nobel de este año. Creo que hay que repetir este tipo de experiencias justo para irnos preparando, ir reflexionando sobre la física y en qué direcciones debemos ir, y bueno, ir aprendiendo más, etcétera, ¿no? O sea, creo que hay que aprovechar este tipo de eventos. Claro que sí, Eloy. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por asistir, y pues nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, Eloy. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.